Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 25 de junio del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo y, si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 25 de junio del 2023. Si supiéramos cuánto nos ama Dios, quien nos acompaña en todo momento cuando decidimos aceptar el amor de Dios, seguir a Cristo, jamás volveríamos a tener miedo, ni incertidumbre, porque tendríamos la certeza, de que hay alguien que nos ama que es responsable de nosotros, nuestro Padre Dios. En la primera lectura se nos habla de la experiencia que vive el profeta Jeremías. Le ha tocado, como vocación divina, anunciar un mensaje de destrucción para Jerusalén. Un mensaje que hiere los oídos de sus oyentes. Incluso sus amigos le dan la espalda y se vuelven contra él maquinando calumnias e intrigas. Sin embargo, Jeremías se levanta con una confianza magnífica. El Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. La segunda lectura nos dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y el miedo, pero también nos dice que con Cristo se ha desbordado sobre todos, la abundancia de la vida y la gracia de Dios, que nos permite vencer el miedo a través del amor y de la fe. En el Evangelio escuchamos la invitación de Jesús. No tengan miedo. Jesús alerta a sus apóstoles sobre las dificultades que encontrarán en su actividad misionera y los instruye sobre el falso temor a los hombres y el verdadero temor de Dios. Es, pues, una invitación llena de vigor a tener la confianza puesta en la seguridad del amor de nuestro Padre Dios. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del profeta Jeremías. En esta primera lectura vemos cómo el enemigo, valiéndose de los hombres que están en pecado, y por tanto de los que le pertenecen,
se dedica a atacar al profeta Jeremías, tratando de desanimarlo, tratando de que pierda la esperanza, a través de los chismes, calumnias, buscando el momento de hacerlo tropezar, para que se suelte de Dios, y así poder echarle mano. El enemigo, para poder hacerle algo al hombre que ha dado una respuesta generosa al llamado de Dios, tiene primero que separarlo de Dios, a través del desánimo, de la desesperanza, del pecado. Porque, estando el hombre con Dios, no puede el diablo hacerle nada, ya que el hombre con Dios, se convierte en hijo de Dios y es superior al diablo. ¿Qué necesita el hombre para estar con Dios? Primero, confesarse, comulgar, estar en estado de gracia. Y segundo, tener esperanza y fe en el amor de Dios. La fe, es el medio a través del cual el hombre se conecta con Dios, responde a su llamado, se compromete a trabajar en la extensión del reino de los cielos y recibe de Dios el poder para lograr que lo imposible se vuelva posible. Todo el esfuerzo del diablo, se centra en quitarle al hombre la fe en el amor de Dios. ¿Cómo? A través del miedo, haciendo que dude del amor de Dios. Pero en esta lectura vemos a Jeremías, fuertemente arraigado en su fe en el amor de Dios, diciendo: El Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Sabía Jeremías realmente quién era Dios en los momentos de prueba y por eso nunca sucumbió al miedo, antes bien, la persecución le hizo crecer más y más en su fe en Dios. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y, sobre ella, un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a palos. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado, y se repitió el hecho. El cuarto y, finalmente, el último de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron, entonces, con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentase subir la escalera, con certeza la respuesta sería: no sé, las cosas siempre se han hecho así, aquí. ¿Te suena conocido? Curiosamente, esta es la táctica que utiliza el diablo para difamar a Cristo y para perseguir a la iglesia, a los sacerdotes, a los misioneros. ¿Cuántas personas actúan como los changos del cuento, que, sin saber a ciencia cierta las cosas, sin que les conste, transmiten difamaciones, chismes, calumnias, que afectan la fe de los que han sido llamados a seguir a Cristo? Estas personas chismosas, sin darse cuenta, se convierten en instrumentos del diablo y enemigos de Dios. Edison decía: los que creen que no es posible, no deberían de molestar a los que estamos haciéndolo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Salmo capítulo 118, versículos 6 al 8. Si el Señor está conmigo, no temo que podrá hacerme el hombre. Cuento al Señor entre los que me ayudan y veré a mis enemigos a mis pies. Más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es el problema más grande que Dios ha tenido con el hombre? Que el hombre no se deja amar, proteger y cuidar por Dios. Si el hombre se dejara amar por Dios, jamás se preocuparía por nada, jamás tendría miedo a nada, ni a nadie, jamás se estresaría, ni se angustiaría. Ya que sería capaz de exclamar como el salmista: si el Señor está conmigo, no temo qué podrá hacerme el hombre. ¿Realmente, tú cuentas con Dios entre los que te ayudan? Y si es así, entonces, ¿por qué te preocupas? ¿O por qué dejas las cosas de Dios, por miedo? ¿Miedo a tu pareja, a tus hijos, a perder tu trabajo, a tus parientes, al que dirán?
Déjate amar por Dios, no te le resistas, y tu vida va a cambiar totalmente para bien. El miedo paraliza, nos hace caer en la mediocridad, no nos deja avanzar, nos desanima, nos desalienta y nos deprime. Acuérdate del dicho, el valiente vive, hasta que el cobarde quiere. El diablo va a seguir torturándote, hasta que dejes de resistirte y decidas aceptar el amor de Dios, y con ese amor de Dios enfrentarlo y vencerlo. El miedo es el arma que usa el diablo para que el hombre deje de creer en Dios y caiga en sus manos. El diablo, cuando no puede hacerle mal a alguien, entonces se dedica a asustarlo, a llenarlo de miedo, para lograr que se aparte de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios, cuando deja de creer en el amor de Dios y se deja llevar por el miedo, el desánimo, por la desesperación, por el pecado, por el mundo, por el demonio y por la carne. Y al ir creyendo más en el miedo se va acercando, sin darse cuenta, poco a poco al diablo, el cual ni tardo ni perezoso lo atrapa y lo aniquila. Es importante tener en cuenta que la maldad más grande que el hombre haya conocido, no llega a ser más que una muestra pequeña, de la maldad del diablo. Por eso cuando el diablo solo se dedique a asustarte, es que no puede hacerte nada, ya que si pudiera hacerte algo te lo haría, sin necesidad de asustarte. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 43, versículo 1 al 2 y 5. Y ahora, así te habla Yahvé, que te ha creado, Jacobo, que te ha formado Israel. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. No temas, pues, ya que yo estoy contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me gustaría mucho que volvieras a leer esta lectura y quitaras el nombre de Jacob y de Israel y pusieras el tuyo. Vas a descubrir que Dios te acompaña en todo momento, vas a tener la certeza de que Dios se hace responsable de ti, cuando tú decides seguirle. Si ya aceptaste a Dios como Padre, y te has dado cuenta de lo grande, misericordioso, poderoso, que es, no debes jamás volverle a creerle al miedo que el enemigo ha querido infiltrar en tu vida a través del engaño y las mentiras, haciéndote creer que en las pruebas estás solo, que no cuentas con nadie, que todo se vino abajo, que no hay salida posible. Acuérdate siempre que Dios abre caminos, cuando para el hombre no hay caminos. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Nunca dejes que te engañen, haciéndote creer que tu mal es más grande que el poder, el amor, o la misericordia de Dios. Si así lo fuera, ya no habría bien, el diablo no tenía para qué esperar. Yo creo que lo que alimenta la maldad del diablo, es su impotencia ante el poder de Dios. En el fondo, el secreto para no temer se encuentra en la conciencia de que se está en las manos de un Dios Padre providente que cuida de modo especial del hombre creado a su imagen y semejanza. El camino del no temor pasa por tanto por la senda del abandono en las manos amorosas de Dios. Deposita en Dios todas tus preocupaciones, pues Él cuida de ti. Primera de Pedro 5, 7. La providencia de Dios, si no te apartes de Él, no dejará que te suceda ningún mal. Me gustaría que pensaras en la siguiente dinámica. Dos personas están conversando, uno es el padre y otro es el hijo adolescente. El hijo adolescente, con los oídos tapados, se encuentra gritando: nadie me quiere, todos me odian, a nadie le importo. Por otro lado, el papá, se encuentra diciéndole cuánto lo ama. Lo importante que es para él. Y trata de abrazarlo, pero el hijo sigue aferrado a su idea, con los oídos tapados y gritando en voz fuerte: nadie me quiere, todos me odian, a nadie le importo. El papá trata de alzar más la voz, hasta terminar gritándole, tratándole de convencer de su amor. Pero entre más se esfuerza el papá por gritarle cuánto le ama, más se esfuerza el muchacho con los oídos tapados en gritar: nadie me quiere, todos me odian. ¿Y qué se te ocurre, qué se puede hacer para convencer a ese muchacho de su equivocación? Bueno, pues Dios Padre, tiene tanto tiempo tratando de convencerte de cuánto te ama. De lo importante que tú eres para Él. Y tú tienes tanto tiempo aferrándote a tus complejos, traumas, miedos y limitaciones, que no escuchas la voz de Dios. ¿Hasta cuándo vas a dejar de creer más en ti y en tus males que en Dios? ¿Hasta cuándo vas a dejar esa soberbia espiritual que te impide con humildad aceptar el amor y la misericordia de Dios? Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los grandes hombres de la historia de la salvación, fueron grandes, porque creyeron en el amor de Dios, que los llenó de fe, valentía, que los llevó a exclamar: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entendamos que la medida para saber nuestro avance en el camino hacia Dios, es la fe, y en el camino hacia el diablo, es el miedo. Checa, en este año, ¿has crecido más en tu fe en Dios, o en tus miedos? Cuidado. Porque una cosa es querer ir al cielo, y otra realmente es estar caminando hacia allá. Por eso las películas de terror, de miedo, son tan malas, porque conectan al hombre con el mal, con el diablo, llevándolo en ocasiones a hacerle creer que el poder maléfico del diablo, puede llegar a ser más grande que el poder del amor misericordioso de Dios. Las películas de terror, son malas, porque agrandan el poder de Satanás, llenando de miedo al hombre, haciéndole creer que el mal es más poderoso que el bien. Cosa que es mentira. No veas películas, no veas revistas, o escuches programas donde se haga alarde del poder del diablo, porque eso va a reducir enormemente tu fe en Dios, y te va a confundir y a sacar de la ruta. Todas las películas de miedo, de terror, de pornografía no son más que cagada del diablo y los que las ven, se la tragan. El cuerpo se alimenta de lo que entra por la boca. La mente y las emociones se alimentan de lo que entra por los ojos y los oídos. Si tienes que elegir entre una manzana podrida y una buena, y terminas por elegir y comerte la podrida, te vas a enfermar. Lo mismo sucede cuando puedes elegir entre algo bueno que ver, que leer, o que oír, y entre algo malo. Si eliges lo malo, vas a terminar con una infección mental, espiritual, psicológica y emocional que te va a enfermar y te va a llevar a la muerte y a la condenación eterna. Por eso es importante, que, así como has aprendido a alimentar tu cuerpo, aprendas también a alimentar tu mente, tu espíritu y tus emociones. Recuerda lo que dice el dicho: mente sana, en cuerpo sano. Según las últimas estadísticas en Estados Unidos, un niño de 10 años, ya ha visto 12.000 asesinatos simulados en la televisión y en el cine. Imagínate las personas adultas que ven películas de violencia, de terror, o de pornografía, ¿cuánta mierda han dejado entrar en su cerebro? Cuarta lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 10, versículo 13. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados, ni probados, por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación y de la prueba, les dará fuerzas para superarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ante todo es padre y madre, que ama, perdona, cuida, vela, protege y se responsabiliza de sus hijos. Y así como un papá o una mamá no permitiría que la maestra, a su hijo que está en primero de primaria, le aplicara un examen de primero de secundaria. Así Dios jamás va a permitir que el diablo nos tiente o nos pruebe más allá de nuestras fuerzas, y cuando permite que seamos probados, nos va a dar con qué enfrentar y superar la prueba. Dios jamás le diría a un pájaro vuela, si antes no le da alas para volar. Cuando una pelota es botada contra el suelo, si esta pelota es buena, está bien inflada, entre más fuerza se use para botarla contra el suelo, más fuerza va a utilizar la pelota para rebotar y elevarse al cielo. Lo mismo le sucede al hombre, entre más cerca está de Dios, entre más se acerque a los sacramentos, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios, más fuerza va a tener, para que cuando la vida lo bote contra el suelo, él utilice esta fuerza de Dios para rebotar y elevarse al cielo. En cambio, cuando un hombre no ha aceptado a Dios como Padre, a Jesús como su Señor, y al Espíritu Santo como guía, queda totalmente en manos del diablo, el cual va a buscar ponerle pruebas que sobrepasen sus fuerzas, que lo destruyan, que lo aniquilen, que lo maten. Es como cuando una pelota se bota contra el suelo y se poncha. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Romanos. ¿Cuál es el origen, la causa, y el motor del miedo? El pecado. Así como a través de la palabra de Dios, la fe nace, crece, se mantiene y se fortalece, así el pecado, el demonio y la carne dan origen y mantienen el miedo. Dice un dicho por ahí: el que nada debe, nada teme. Jeremías no tenía miedo, porque él sabía frente a Dios que estaba obrando bien. Adán y Eva conocieron el miedo, cuando conocieron el pecado. Después de comer del fruto prohibido se escondieron porque le tuvieron miedo a Dios. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien nos vino a traer por medio de su palabra, la fe, que vence al miedo del enemigo, y nos permite recibir por su medio, el don de la vida, el don de la paz y la gracia del amor de Dios.
En esta lectura, aunque se nos dice que el pecado no se castiga cuando no hay ley, no obstante, el pecado siempre da paso al miedo y a la muerte. Satanás empleó su arma más potente contra el hombre, el pecado, pero no contaba con que Dios tenía y contaba con un arma más potente, la gracia, el amor, la misericordia, con las cuales es vencido el diablo y seguirá siendo vencido, por todos aquellos que creyendo en Dios, decidan usarlas y acogerse a ellas. El bien ha triunfado y seguirá triunfando siempre, sobre el mal y sobre la muerte gracias a Cristo Jesús. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo, es un muerto. Y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrezcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura se nos dice claramente qué tenemos que hacer para que el pecado no vuelva a tener poder sobre nosotros. Primero, no obedecer sus deseos. ¿Y esto cómo se puede lograr? Acercándonos a la escucha de la palabra de Dios, a la oración, a los sacramentos y entregar nuestros miembros como armas santas al servicio de Dios, y así el pecado jamás nos volverá a dominar, ya que en una casa llena, no cabe un huésped más. Una de dos, si no estás trabajando para Dios, forzosamente, estás trabajando para el diablo, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Aunque aparentemente no estés haciendo nada malo. Ya que al no hacer nada, se le llama pereza, indolencia, y eso también es un pecado y uno de los más graves. El pecado de omisión. De hecho, la pereza, es el primer pecado capital, y el que lleva al hombre a caer en todos los demás. Recuerda lo que dice el dicho. Hombre ocioso, hombre peligroso, u otro que dice la ociosidad es la madre de todos los vicios. Por eso, no te preocupes, ocúpate en tu salvación, y en trabajar en la extensión del reino de Dios, y el pecado y el miedo, no volverán a tu vida. Recuerda que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si tú eres una persona pesimista, negativa, que no solamente no tienes fe, sino que te encargas de apagar la fe de los demás, pobre de ti. Te has convertido sin darte cuenta, en instrumento de Satanás, en aliado del diablo. Pero si eres, de los que te ocupas en proclamar a Dios con valentía, y das a conocer su palabra. Felicidades, tu fe va a salir enriquecida, en la medida que vas enriqueciendo a los demás. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. El pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es pecado? Pecado es decirle a Dios: no, no quiero tu amor, no quiero tu salvación, no me interesa tu plan. El pecado es decirle al diablo: sí, si quiero el infierno, si quiero el miedo, si quiero la angustia, si quiero la condenación. La gracia es el don de Dios que en Cristo Jesús nuestro Señor nos da, para obtener de Él, su misericordia, para rescatarnos de la muerte del pecado y llevarnos a la vida eterna. ¿Cómo puedo recibir yo esa gracia divina? Arrepintiéndome, convirtiéndome y acercándome a los sacramentos. Agraciada o desgraciadamente ni la salvación, ni la condenación son obligatorias, son voluntarias. Tú eliges. Pero cuando estés lleno de miedos, desesperación, angustia, no le preguntes a Dios por qué. Pregúntate tú por qué me dejé engañar por el diablo. ¿Dónde la regué? Acuérdate, si optas por el pecado, por decirle sí al diablo, te conectas con el diablo, entras a vivir en los terrenos del diablo, donde nada bueno jamás te va a salir bien, ya que el diablo no lo va a permitir. En cambio, como estás en el terreno del diablo, todo lo malo te va a salir muy bien, el diablo se va a encargar de que todo lo malo prenda y florezca. En el terreno del diablo, solo prende lo malo, lo bueno no se da. En cambio, si por la gracia del sacramento de la confesión, regresas y le dices sí a Dios, entras en el terreno del bien, donde nada malo funciona, pero todo lo bueno prende rápidamente y a paso acelerado, llevándote cada vez más y más cerca de Dios, de la paz, de la felicidad, del amor y de la vida eterna. No seas tonto, estás a tiempo, confiesa tu pecado, deja que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te libere de las consecuencias del pecado.
Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una rana se preguntaba cómo podía alejarse del clima del frío del invierno. Unos gansos le sugirieron que emigrara con ellos. Pero el problema era que la rana no sabía volar. Déjenmelo a mí, dijo la rana. Tengo un cerebro espléndido. Lo pensó y luego pidió a 2 gansos que la ayudaran a recoger una caña fuerte, cada uno sosteniéndola por un extremo. La rana pensó agarrarse a la caña por la boca. Los gansos le advirtieron a la rana, cuidado con abrir la boca, porque te caerías y te matarías, a lo que la rana contestó, ¿acaso crees que soy tan tonta? A su debido tiempo, los gansos y la rana comenzaron su travesía. Al poco rato pasaron por una pequeña ciudad, y los habitantes de allí salieron para ver el inusitado espectáculo. Alguien preguntó, ¿a quién se le ocurrió tan brillante idea? Esto hizo que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de importancia que llena de soberbia exclamó, a mí. Su orgullo fue su ruina, porque al momento en que abrió la boca, se soltó, cayó al vacío, y murió. Hay ocasiones en que la falta de humildad o el exceso de orgullo, nos llevan a desobedecer las instrucciones de Dios, nos hacen rechazar los planes de Dios, y nos hacen caer en el pecado que nos produce la muerte. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos ha dicho claramente, por ahí no? Pero el falso orgullo nos hace creer, a mí no me va a pasar. Ingenuo. Porque no te va a pasar. Debemos de entender que los mandatos de Dios son advertencias de alguien que ante todo es un padre amoroso y no quiere que sus hijos sufran o padezcan inútilmente, y cuando Dios te dice no mates, no robes, no es para inventarte pecados, es para que no caigas en las garras de Satanás y te haga pedazos. Pecar voluntariamente, significa creer que yo soy superior a Dios, que mis planes son mejores que los de Dios, y que yo puedo hacer un camino al margen del de Cristo para alcanzar la felicidad. Todo esto se llama soberbia, prepotencia, estupidez, y la consecuencia. El fuego que devorará a los rebeldes, donde se encuentra el primer soberbio del mundo, el diablo. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. No tengan miedo. Jesús, a través del apóstol San Mateo, nos insiste sobre la necesidad de alimentar la fe y desechar el miedo. San Pablo dirá a Timoteo 4:2-4. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el deseo persistente y excesivo de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. El verdadero católico debe predicar sin temor, sin miedo. Debe ser consciente que Dios es fuerte en él, en su debilidad, que no debe preocuparse de su elocuencia, porque el Espíritu Santo le dictará aquello que debe predicar. Jesús nos invita también en este Evangelio, a no tenerle miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, y nos dice que a quien debemos temerle es a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. El diablo nos quiere mantener entretenidos con los temores del mundo, haciendo que nos olvidemos del temor de perder a Dios, de perder su amor, a través del pecado. Y luego, nos tienta con el pecado, haciéndonos creer que con el pecado nos vamos a liberar de los temores del mundo. Mentira, el pecado nos pone cadenas ocultas, que nos van llenando cada vez más y más de miedos hasta que nos inutilizan como persona, como seres humanos, y nos hace actuar como animales atacándonos unos a otros. La consecuencia del pecado es la negación del Dios. Por eso nos dice Jesús en este Evangelio: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo niego a Dios? Cuando me niego a seguir sus mandatos, cuando peco, cuando no me dejo amar por Dios, cuando miento, cuando decido no proclamarlo, cuando me avergüenzo de decir que soy católico, cuando cuento chistes en contra de Dios, de su iglesia, de sus servidores, cuando me convierto en un Judas, cuando me burlo, critico, calumnio, difamo y ataco con chismes a los que se han decidido servir a nuestro Señor Jesucristo, cuando tengo miedo de decir la verdad. San Mateo nos invita a no tener miedo a decir la verdad.
El amor a la verdad es, en particular, una vocación propia del católico. Hemos sido llamados a dar testimonio de la verdad de Dios, la verdad del mundo, la verdad de la revelación, la verdad de Cristo. Cristo nos envía al mundo como ovejas entre lobos, pero nos asegura su amor, su presencia y su fortaleza. Cristo nos invita a ser sinceros en el amor, sin dejarnos llevar infantilmente por el error. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Marcos capítulo 4, versículo 40. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué contestaríamos a esta pregunta que Cristo hace a los apóstoles? Siempre que en el hombre exista el miedo, es que hace falta fe. Y la única manera de quitar el miedo en nuestras vidas, es dejar que la fe en Dios nazca, crezca y se reproduzca en nuestras vidas. Y esto se logra acercándose frecuentemente a la oración, la palabra de Dios y los sacramentos. ¿Y sabes cuál es el camino a la fe? No es tanto el que tú creas en Dios, sino el que veas como Dios cree en ti. El camino a la fe es a través de experimentar día a día, el amor de Dios. Miedo solo deberíamos de tener de perder el amor de Dios. Miedo a condenarnos. A lo que le debemos tener miedo, no se lo tenemos, y a lo que no deberíamos tenerle miedo, se lo tenemos. Andamos mal. Necesitamos hacer un alto en nuestra vida y reflexionar. El miedo te lleva a ser cobarde, la cobardía te lleva a mentir, el mentir te lleva a meterte en problemas, los problemas te llevan al sufrimiento, el sufrimiento a la destrucción a la muerte y a la condenación. En cambio, la fe en Dios, te lleva a ser valiente, el ser valiente te lleva a decir la verdad te lleva a vencer todos los obstáculos de tu camino, el vencer te lleva al triunfo, el triunfo al éxito, el éxito a la felicidad a la plenitud, y la plenitud a gozar con Dios de la eternidad. ¿Cuál de los dos caminos quieres seguir? ¿El de la fe? ¿O el del miedo? Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy, no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes, ni angustias, ni miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo contrario a esto sería lo que diría el diablo. Mi guerra les dejo, mi guerra les doy, que haya en ustedes siempre angustias y miedos. Yo recuerdo que cuando estaba chica, le pregunté a un sacerdote, ¿cómo podría saber si lo que estaba haciendo era o no voluntad de Dios? A lo que el sacerdote me contestó, si lo que vas a hacer, o a decir, te da paz, es voluntad de Dios, sino cuidado, lo más seguro, es que vas contra el plan de Dios. Mucho tiempo, mientras aprendía a conocer a Dios a través de su palabra, me guié por esta norma, y siempre me funcionó. Pero que quede claro que la paz que da Dios no es la que da el mundo. El mundo da una paz de comodidad, mediocridad, de pereza física, emocional y espiritual. La paz de Dios, es activa, llena de fe, de esperanza, de amor, y nos lleva a luchar día a día, por alcanzar el reino de Dios, la salvación, la santidad y la vida eterna. La paz de Dios, se alcanza haciendo la guerra todos los días, al pecado, al mundo, al demonio y a la carne. Es esa paz interior que se obtiene al saber que has hecho o dicho lo correcto, no obstante que esto traiga complicaciones. Que normalmente es lo que sucede. Ya que desde el momento en que elegimos a Dios, nos echamos un enemigo muy grande a cuestas, que va a tratar de echar por tierra todos nuestros intentos por acercarnos más y más a Dios. Porque al acercarnos a Dios dejaríamos de tenerle miedo al diablo y el diablo perdería el control de nuestra vida y ya no podría causarnos daño alguno. El miedo es el arma que usan los malos, los abusivos, para controlar a los cobardes. El enfrentar el miedo, con fe en Dios, con esperanza, amor, perseverancia y fortaleza en las pruebas, es lo que hace a los hombres santos. El precio de una barra de acero es $5. Cuando se transforma en herraduras, vale $10. Si se transforma en agujas, vale $350. En hojas de cuchillos, su precio asciende a $32.000. Si con ello se hacen cuerdas para relojes, su precio, se calcula en $250.000. ¿Qué de golpes tan terribles tiene que sobrellevar dicha barra para llegar a valer esto? Pero cuanto más trabajada, cuantos más martillazos haya recibido y luego de que haya sido pasada por el fuego, golpeada, machacada y pulimentada, mayor será su valor.
A diferencia del metal, nosotros siempre valemos lo mismo, pero la prueba purifica, limpia y fortalece a quienes lo vivimos al lado de nuestro Creador. Reflexionemos para que lo que vemos negativo, solamente nos fortalezca, pero para ello, debemos vivirlo con fe, tomados de la mano de Dios. De lo contrario, las pruebas, nos harán duros, insensibles, fríos y descorazonados. Vive tus pruebas con fe, sabiendo que Dios está a tu lado, saca cosas buenas de las malas y vive al lado de quien te puede dar la fórmula para lograr la felicidad eterna. Cristo Jesús nuestro Señor. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie puede hacerte daño, si te esfuerzas por hacer el bien. Podrán asustarte, para llenarte de miedo, buscando ejercer control en ti, para obligarte a dejar las cosas de Dios, y entonces sí podrán hacerte daño. Recuerda lo que dice el refrán: perro que ladra no muerde. El diablo o la gente mala, que quiere hacerte daño, si pudiera hacerte daño, ya te lo hubiera hecho, desde hace tiempo, pero como no puede hacértelo, porque que tu vida está en manos de Dios, lo único que hace es asustarte, para llenarte de miedo y hacerte perder tu fe en el amor de Dios. Cuando alguien te asusta, es que no puede hacerte daño. Ciertamente, y sobre todo cuando son las personas que amamos, las que toman una posición amenazante, ante nuestra decisión por Dios, sufrimos, pero una cosa es sufrir, y otra muy distinta tener miedo, asustarme. Pongámonos la armadura de Dios, en especial, el escudo de la fe, para atajar las flechas incendiarias, amenazantes del demonio y así poder alcanzar a través del poder de Dios, la libertad del miedo, y recibir el espíritu de valentía y la paz en nuestros corazones, que nos permita escuchar y llevar a cabo el plan que Dios tiene para nuestras vidas, y podamos así cumplir la misión para la que fuimos creados. Que a través de la fe vivamos conectados con Dios para que los miedos se alejen cada vez más de nuestras vidas, y que la paz de sabernos amados por un Dios grande, misericordioso, poderoso y fiel inunde nuestros corazones de amor, gracia, bendición y paz. Y que jamás, por ninguna razón, neguemos a Dios. El miedo es el único que lleva al hombre a negar a Dios, al igual que la fe, es la única que lleva al hombre a confesar a Dios. ¿Cuál de los dos motores, miedo o fe, están moviendo tu vida? Y yo te diré a dónde vas a llegar cuando recorras todo el camino. Miedo igual infierno en esta vida y en la otra. Fe igual paz en esta vida y en la otra. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Blasita, por Porma. Elena Velasco, por Rocío Romero, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo siga enviándonos la presencia de su Espíritu Santo llenándonos, tanto a los que transmitimos como a los que escuchan, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.